Todo listo. ¿Qué vamos a estar haciendo hoy, Agus? Contame. Y estaba pensando, mira, ¿qué te parece que hagamos? O que miremos un poco de estadística y de probabilidad que no lo tengo visto, creo que una de esas dos no la tenés en video, me habías dicho. Estadística, efectivamente, no tengo nada. O si no, resolver algún otro examen entre las dos. No sé qué te parece. Como vos quieras, como vos quieras. Vos tenés el poder de eh, decisión sobre esas opciones que presentás. Acá das el botón de play y hacemos lo que gustes. Sobre estadística y probabilidad, ¿qué puede llegar a entrar en el examen? Cualquier cosa que esté en la guía de ejercicios. Claro. Todo. Entonces, Todo, cualquiera de los que estén en la guía. Estadística y probabilidad, ¿qué te puedo decir? Porque yo no puedo claro, tomar decisiones, ese es el tema, pero te puedo dar información, aunque no sepa qué sirve tampoco. Pero si te sirve de información, estadística y probabilidad todavía no se tomó en todos los llamados de este año en esta cátedra. claro, Excepto un ejercicio de probabilidad en un llamado que creo que fue en febrero. claro, Me parece que eso es la estadística de lo que va haciendo este año en los claro. llamados a finales. Eso no sé qué significa igual. Porque entonces, ¿qué Ah, ok, significa? ¿Que van a seguir sin tomarlo? ¿O que se lo están guardando para ahora? claro. No sé. lo Sí, lindo sí. de. Lo lindo Y bueno, de que no sabes que te van a tomar, ¿no? No se sabe. a ver, mm, si no hablamos un poquito de estadística, lo que no está subido es ¿Cómo no? estadística. ¿Cómo no? Entonces, voy a copiar algunas cosas porque estadística es un tema que tiene que ver con algunas formulitas poquitas, sencillas. Vimos cosas mucho peores, pero esas fórmulas toman datos de tablas. Nos dan tablas con los datos. Entonces ya quiero tener una tabla escrita antes de arrancar todo el tema de qué son las medidas de posición, las medidas de dispersión, todo eso. Y capaz que las fórmulas también, como mínimo la tabla. Así que voy a elegir una donde ya tenga aparte los cálculos hechos, cosa de que no perdamos mucho tiempo calculando. Porque estadística es un tema sencillito, pero vas a ver que nos la pasamos calculando. En realidad, si ya tenés alguna remota idea de lo que es hacer estadística, sabrás que justamente tiene que ver mucho con los cálculos. ¿Alguna idea, mientras abro esto, qué es No, estadística? ¿Qué es hacer estadística? ¿Se hace hoy en día estadística en la vida cotidiana o eso ya fue, ya no existe más? ¿Qué es estadística? estadística, voy a sacar como alguna conclusión un poquito que se acerque a la realidad. ¿Puede Muy ser? buena No. manera de definirlo, no me la esperaba para nada. Totalmente. Y esas conclusiones que buscan acercarse a la realidad, ¿se toman a partir de qué información? Y de datos. Claro, exactamente. Los datos son esto de la tabla que estoy por abrir, justamente, y la manera de sacar estas conclusiones, que ahí diste en la tecla en algo que lo quiero resaltar, buscan acercarse a la realidad o buscan mostrar algunos aspectos de la realidad. Esas son justamente las herramientas que estamos por estudiar. O sea, cómo es que voy a sacar algunas conclusiones a partir de una base de datos que me acerquen a justamente lo que viene siendo la realidad de ese suceso, de esa variable que vamos a estudiar. Variable, para empezar, lo que vamos a estudiar nosotros son variables numéricas. O sea, en los datos de la tabla va a haber números. Digo, se puede hacer estadística con otro tipo de datos, por ejemplo, colores, sexo, masculino, femenino, lo que sea, pero nosotros no, en toda esta materia solo vamos a tener variables cuantitativas, que viene de cuánto, cantidad, números, ni más ni menos. Variables que si de repente toman muy poquitos valores, entonces como por ejemplo, no sé, la cantidad de números en un dado, ¿no? Puedo hacer la estadística, tirar un dado 1000 veces y observar qué cantidad de veces sale cada una de las caras del dado. En ese caso, la variable que estamos estudiando son esos 6 números en las caras de un dado.
Entonces la verdad que la tabla puede ser simplemente 1 por 1 los 6 números, el 1, el 2, 3, 4, 5, 6, y al lado la frecuencia absoluta de cada número, o sea, con qué frecuencia salió cada número al arrojar el dado. Puedo tirar el número 1000 veces, 10.000, 100.000, que igual la tabla son 6 filas. Después al lado de cada número anoto cuántas veces salió, pero es una tabla donde podría ver todos los valores de la variable. 6 valores nada más, porque claro, ese tipo de variable, las caras de un dado, es una variable del tipo discreta, que quiere decir que entre el número 1 y el número 2 no hay nada. Está la cara 1 y la cara 2, no hay una cara que sea 1,5. No, o cae del 1 o cae del 2. Claro, variables discretas, entre otras cosas, se puede hacer una lista de todos los valores y ver todos esos valores. Luego está el otro tipo de variable, que creo que son las que se estudian un poco más, o por lo menos las que más ejercicios tienen en la guía y en los exámenes también, que son las variables del tipo continuas. No como las caras del dado, sino como por ejemplo la temperatura, ¿no? La temperatura de una ciudad a lo largo de 30 días. Yo tomo la temperatura una vez por día, ¿no? Podría tomarla más, tomo una sola. Una vez por día, todos los días, a la misma hora, tomo la temperatura durante un mes. Entonces tengo 30 mediciones. Las mediciones son 30. Pero esas 30 mediciones, la frecuencia, es sobre una variable continua. La temperatura, no discreta. Continua quiere decir que entre temperatura, entre los 20 grados y los 21 grados, en el medio hay infinitos valores en realidad. No solo 20 grados y una décima, o sea 20,1 y 20,2, sino que entre el 20,1 y el 20,2 en realidad hay infinitos valores. Entonces, este tipo de variable, la temperatura, variables continuas, como también el tiempo, que es una variable continua por excelencia en los ejercicios también, temperatura, el tiempo, las distancias, todo ese tipo de variables continuas. Cuando veo la tabla con los datos, no puedo ver uno por uno todos los valores posibles, porque en realidad son infinitos. Entonces, en ese tipo de variables, lo que vamos a ver en la tabla de datos son los infinitos valores posibles agrupados en conjuntos. Entonces, bueno, son infinitos valores, por ejemplo la temperatura, pero yo estoy tomando valores de temperatura, todos los que medí van desde los, no sé, desde los 0 grados hasta los 40 grados. Entonces, entre 0 y 40 hay infinitos, es verdad, pero lo puedo agrupar, no sé, en 4 intervalitos. De 0 a 10 grados, todas las mediciones que dieron de 0 a 10 grados, todas en una sola fila en la tabla. De 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40. Entonces, agrupé una variable continua infinita en un intervalo, que ya no es infinito, de repente son solo 4 intervalitos. Ahora voy a agarrar justamente un ejercicio de estos, donde cierta variable que es continua ya fue agrupada en un tipo de intervalo. No me acuerdo ni qué es la variable, voy a abrir el ejercicio. Acá está fantástico. ¿Qué era esto entonces? Un grupo de baterías pasaron por un control de calidad y se anotó la cantidad de horas que duraba cada batería. Aparentemente eran 30 baterías. De esas 30 baterías se tomó la duración de cada una, duración total, cuánto duraba, y parece que duraron entre 10 y 50 horas en total, cada batería. Horas, variable continua, por excelencia, entre 10 y 50 hay infinitos valores. Están la fracción de la hora, que es el minuto, la fracción del minuto, que es el segundo, pero en realidad entre 2 segundos también hay infinitos valores en el medio. Entonces, esta tabla, la duración de baterías en horas, ya viene agrupada de esta manera.
de 10 en 10, de hecho, desde las 10 horas, subiendo hasta las, que dije que eran 50, ¿no? Entonces 30, 40 a 50, solo 4 intervalos, ya contienen infinitos valores, eso es tiempo en horas, y la cantidad de baterías fueron 3 baterías en total, duraron entre 10 y 20 horas, no sé exactamente cada una cuánto duró, no me importa, en general 3 fueron las que duraron esa cantidad de tiempo, y acá tuvimos 5, 12 y 10. Está bien, ¿no? Esto. Bueno, los datos mínimos de cualquier ejercicio de estadística. Con eso nos arreglamos. Con eso nada más podemos calcular cualquier cosa que nos vayan pidiendo, algunas con fórmulas, otras a simple vista, o usando alguno de los 2 tipos de gráficos que podemos hacer también a partir de estos datos. Antes de entrar con las fórmulas y todo eso, voy a marcar esta lucecita que no me la quiero comer, tapa, así que le voy a tener que puentear como por acá. Ahí va a quedar una columna vacía, hay que ver para qué la uso. Ok, quiero ya traer algunas fórmulas a mano para ver por qué esta tabla de originalmente 2 columnas la voy a tener que ir ampliando, agregando columnas para la izquierda, para la derecha, para donde quieras. A partir de esos 2 grupos de datos aparecen otra serie de datos nuevos. Por ejemplo, si quiero calcular la media o el promedio de toda la vida, el promedio de la variable. La variable acá son horas. Bueno, las horas promedio. O sea, este grupo de baterías que duraron entre 10 y 50 horas. Me comí el 0 de acá del 50, ahí está. Bueno, duraron entre 10 y 50 horas, está bien, pero en promedio, ¿cuánto duraron? El promedio de siempre. Una de las medidas que se usan por excelencia para hacer esto, Agus, que vos decías tan bien de, a partir de los datos, tratar de acercar un poco la realidad, de ordenarlo un poco, de empezar a sacar conclusiones. Y bueno, conclusiones. Primero, el promedio. ¿Cuál es la duración promedio? Se puede calcular. Traigo la fórmula y hablamos de las letritas y los símbolos que aparecen en esta fórmula. Para la media o el promedio, se suele usar una letra X con una barrita arriba, pero es el promedio de toda la vida. Aquí le decimos un poco más la media. Y la media o el promedio se calcula sumando todos los valores de la variable por sus frecuencias absolutas. Esas 2 cosas se supone que son datos. Y todo eso dividido por un tal número n, que aparecen 2 de todas las fórmulas y ahí vemos qué es eso de n. Entonces, vamos por partes. Primero, símbolos de cosas que ya tengo ahí gratis. Quiero empezar por este acá abajo, el tal n. Es el nombre que se le pone a la suma total de frecuencias absolutas. Entonces retrocedo un paso más. Estas son las frecuencias absolutas. Le llamamos f sub i. Si son absolutas, ¿por qué no son f sub a? Porque hay otras con la, las acumuladas. Entonces había que usar otra letra. Le tocó fi. Frecuencias absolutas. ¿Con qué frecuencia? Se observan la variable de este lado. La columna original, la columna a la izquierda agrupada en intervalos, es la variable en estudio. Que decíamos, en este caso es tiempo, horas. Variable. Así que acá me voy ordenando un poco, porque n, el número de abajo, es la suma total de frecuencia absoluta. O sea, la cantidad total de baterías. Esto es frecuencia absoluta. N es la suma de toda esa columna, siempre. Y esa columna siempre es dato. Entonces n, a veces n hasta ya te lo dan sumado también. Si no, no pasa nada, lo sumo. La sumatoria. Ese símbolo, una letra que creo que es una de las versiones de epsilon o de delta del alfabeto griego, no sé. Pero ese símbolo medio raro, lo vas a ver en las hojas de fórmulas, quiere decir sumar. ¿Sumar qué? Por ejemplo, en este caso, sumar
las frecuencias absolutas, la suma de frecuencias absolutas es el tal número n, y en este caso toda esa suma da igual a 30. 30 baterías. El número de ahí abajo para el promedio es n, el total de baterías. Toda la lógica del mundo, porque yo me acuerdo que para calcular el promedio entre cualquier cosa, no sé, el promedio entre dos notas de examen, ¿cómo calculamos el promedio entre dos notas de examen si me saqué un 4 y me saqué un 10 y promociono con 7? ¿Cómo sé cuál es mi promedio entre el 4 y el No me 10? acuerdo bien, pero las multiplicaba la cantidad y las dividía por la cantidad, multiplicaba las notas y dividía por la cantidad de exámenes que fueron. A ver, lo voy a hacer. Yo me saqué un 10 en el primero, un 4 en el segundo, me tiré a chanta. Eso me da 10 por 4, 40. Dividido dos exámenes me da 20 de promedio. No, Promocioné. Si promociona con 7, a mí me da 20. Promocioné. no. Eso sí, el examen es del 1 al 10. Entonces, el promedio tendría que ser un número coherente con las notas del examen, del 1 al 10. El promedio no puede ser 20, ¿no? Y te digo más, cuando calculemos acá el promedio de la cantidad de horas, debería ser un número entre 10 y 50. Así como la nota promedio de examen tendría que estar entre 0 y 10. Entonces, ¿qué pasa? Pequeño detalle, la fórmula del promedio no multiplica las notas, las suma. Suma, sumatoria. El promedio entre el 10 y el 4 es 10 más 4. 10 más 4, 14. Ahí está. Y eso lo divido por el total de exámenes, que son 2. Entonces 14 sobre 2, 7. Ese es mi promedio. Y así se calcula el promedio normalmente en la vida cotidiana. Se suman todos los valores y se divide por el total de exámenes o el total de mediciones. Digo, estamos haciendo acá lo mismo, porque lo de dividir por el total, ahí está, el tal n abajo, es la suma total de frecuencias absolutas. Entonces, agárrate del ejemplo de las baterías. Son las 30 baterías. Entonces sí que divido por el total. En vez de 2 exámenes, divido por las 30 baterías. Y arriba estoy sumando. Mira, otra vez el símbolo de sumatoria. Otra suma. Lo que hay que sumar acá es cada valor de variable, que es esta columna, horas, tiempo. Cada valor de variable multiplicado por su frecuencia absoluta. O sea, es este por este. Más este por este, más este por este, más este por este. Como van a ser unos cuantos para sumar, se le puede habilitar su propia columna a esa multiplicación de este por este. O sea, a cada valor de variable por la frecuencia absoluta. Se la habilito, entonces hago los cálculos en 2 pasos, evito errores, no es obligatorio para nada. Ahora, necesito multiplicar, dice la fórmula, a este por este. Multiplicar por 3, todo bien, pero este, lo primero que figura en la fórmula, los valores de variable, los tengo agrupados en intervalos, entre el 10 y el 20. Entonces, ¿a cuál de esos tengo que multiplicar por 3? ¿Al 10? ¿Al 20? ¿Alguno que esté adentro? ¿Al que está justo adentro en el medio? A ese. Al que está justo adentro en el medio. Resulta que... Sí, perdón. A 15, entonces. Claro, exactamente. Y eso nos va a pasar cada vez que los datos vengan agrupados así, en conjuntos. Ya al principio te conté que no tiene por qué. Si los datos fueran las 6 caras del dado, acá tendrías 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sin conjuntos, nada. Entonces ahí está. Podrías hacer cualquiera de esos números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, multiplicados por esto y listo. Tal como dice la fórmula. Ahora, resulta que si lo que tenemos en realidad son intervalos, entonces ese valor de x se toma siempre el que está justo en el medio, siempre. Y recibe un nombre ese número, ya que estamos, se le llama x como la variable, con un palito, un apóstrofe, un prima ahí arriba, porque no es exactamente la variable va de 10 a 20, ahí, en ese valor. Este es el número del medio, es la marca de clase. Marca de clase, el número del medio, simplemente
para el 10 al 20, tal como decías, es 15. Y entre el 20 y 30 es 25, 35, 45. La marca de clase. El valor que usamos en cualquier fórmula que hable de X, pero X sean intervalos. Casi que no te queda otra. No te va a quedar otra más que memorizarlo, casi que es algo del sentido común. Entonces, ahora sí, voy a encarar la fórmula de promedio que pide sumar cada X, que voy a usar la marca de clase, por su frecuencia absoluta. O sea que el primer cálculo acá va a ser 15 por 3. Ya le preparé aquí su propia columna y 15 por 3 es 45. Y sigo con 25 por 5, que son 125. Y 35 por 12, a partir de acá tengo todos ya anotados, calculados. ¿Dónde estoy? En XY por FI y voy por 125. 45, 125, perfecto. Entonces, 35 por 12 son 420. 45 por 10, ese me animo. 450. Ya tengo todos los X por sus frecuencias. Tuve que usar la marca de clase, eso sí. Ahora la fórmula quiere que los sume. Entonces, los sumo. La sumatoria de esos 4 números es igual a 1040. Y ese 1040 es la parte de arriba acá en la fórmula. No dolió tanto al final, tenía más explicación que cálculo. La parte de abajo, N, son esos 30. Entonces todo listo, ya puedo dar el promedio, la media. 1040 dividido 30, eso es igual a, ¿dónde estoy? Acá, 34,67. Si en cualquier momento querés ir chequeando las las cuentas vos mismo ahí con la calcu, adelante. Yo esto lo hice en algún momento, pero no recuerdo haberlo chequeado. ¿Qué es ese número 34? ¿Cómo puedo interpretar ese 34 en el contexto de las baterías y la duración? Como horas. ¿Cómo, perdón? Como horas. Exacto. Sí. Eso es la cantidad de horas que las baterías duran en promedio. Duran entre 10 y 50 horas. Pero bueno, en promedio, ¿cuánto? Más o menos 34 o 35 horas. En promedio. 34,67 en promedio, para ser exacto. Eso es la primera de las 3. Medidas de posición. 3 números que apuntan a tratar de resumirte la tabla en un solo numerito, ¿no? Tal como nos pasa acá. Yo sé que, bueno, la cantidad, las baterías duran entre 10 y 50 horas. La típica es que un jefe, ¿no? En la empresa, vos te encargás del control de calidad de las baterías y el jefe te pide el informe. Entonces te sentás y le decís, bueno, empiezo, hicimos el informe, la duración de las baterías va de 10 a 50 horas, no sé qué. El jefe dice, no, decime el promedio nada más. 34 horas en promedio, ahí está, gracias. Y sigue así la vida real, ¿no? Un poco es lo que queremos hacer con estadística realmente. No tener que fumarse la tabla entera a todo el mundo. Te la fumás vos solamente y al mundo le das solamente el numerito. De ese numerito, el promedio, tiene 2 primos hermanos. La moda, o el modo, y la mediana, o el intervalo mediano. Voy a empezar por la moda, que no necesito agregar más nada. De hecho, la pude haber hecho antes que la media. La moda, o el modo, como el nombre un poco sugiere, es el valor de variable que tiene mayor frecuencia absoluta. O sea, de todos estos, la moda es el que tiene el número más grande acá. Claro. El número mayor acá, el de mayor frecuencia absoluta. Claro, a ver, acá el que tiene más números es 12. Entonces el intervalo modal va de 30 a 40. No puedo saber exactamente de entre el 30 y el 40 cuál es la que tiene mayor cantidad de apariciones, de mayor frecuencia. No lo puedo saber, pero sí puedo conocer el intervalo de 30 y 40. Eso le llamamos el intervalo modal. Lo voy a dejar por
por acá nomás, ahora le agregamos un gráfico. Aprovecho que estoy escribiendo este intervalo para mencionar dos cosas que por ahí son obvias y de hecho son obligatorias en los intervalos. Nunca te van a hacer trampa con eso. Incluso en los exámenes te piden que lo armes así. Pero fíjate que hay dos características que flotan en el aire en estos 4 intervalos. O sea, cosas que tienen en común. La primera es la amplitud del intervalo. O sea, ¿cuántos números hay ahí adentro? Hay 10 números. En todos hay 10 números. Eso es estrictamente obligatorio. Todos los intervalos van a tener adentro la misma cantidad de números. Nadie te va a hacer trampa con eso. La otra, cada intervalo empieza con corchete y termina con paréntesis. El corchete significa que el primer número está incluido en el intervalo, pero el último número no está incluido en el intervalo. Eso es una sutileza para que ese último número del intervalo, el 20, al tener paréntesis, no está incluido ahí, pero sí está incluido en el siguiente, con corchetes. Entonces el 20, que no esté en dos intervalos distintos, que esté acá o esté ahí, no en los dos. Entonces simple, abro con corchete, cierro con paréntesis, eso es un estándar, nadie va a hacer trampa con eso tampoco. Muchos ejercicios de la guía ni siquiera ponen paréntesis y corchete, cosa que en realidad el último número no sabes a qué intervalo pertenece, pero no importa, nadie hace trampas con eso. Siempre terminamos hablando de los números que están ahí adentro o del intervalo en general, no específicamente de ese. Ahora, este intervalo de la moda coincide con el intervalo dentro del cual está la media, 34. 34 entre 30 y 40. Es el mismo que el de la moda. No tienen por qué. Son dos cosas distintas. Pero no suelen estar muy lejos tampoco. Más bien, suelen dar en intervalos similares, o en el de arriba o en el de abajo. Lo mismo con la tercera medida de posición. Otro de esos numeritos, que es la mediana. Para poder encontrar la mediana así, como acabamos de hacer, a simple vista, necesito una columna extra. La vamos a obtener también a simple vista, pero para eso necesito primero ordenar las frecuencias absolutas, dato del ejercicio, ordenarlas en forma acumulada. Esto le va a dar forma a la frecuencia acumulada. Este sí es el F sub A. Por ese motivo a las absolutas no se le llama F sub A, F a secas, o F sub I. A las acumuladas, F sub A. ¿Cómo construimos la columna de frecuencias acumuladas? No me voy a comer la lucecita, no. Bueno, a cada valor de frecuencia absoluta, en el orden que viene dado en el ejercicio, que es el orden de la variable en realidad, esto baja de menor a mayor, pero esto no, esto está en cualquier orden. Entonces, a cada uno de estos valores le vamos a sumar todos los valores de frecuencia anteriores a él, si es que hay alguno anteriores a él. En el 3, por ejemplo, él es el primero. Antes de él no hay nada, 0. Entonces el primero se repite en la frecuencia absoluta, igualito en la frecuencia acumulada. Ya a partir del segundo, el 5, tengo alguno para sumar allá arriba, tengo el 3. Entonces ahí va, 5 más 3 es 8, y luego 12, 12 más 5 más 3. Y 12 más 5 más 3 es 20. Y el 10 más los 3 anteriores. O lo que es lo mismo, no sé si ya te avivaste, pero al 10 sumarle estos 3 es lo mismo que sumarle ese directamente. Y vale, o sea que este es 10 más 20, 30. El último tiene que coincidir con n. Con ese n de ahí abajo, la suma total de frecuencias absolutas. Tiene que coincidir porque esto solo es una manera de ordenar las frecuencias absolutas, pero no hace aparecer baterías nuevas. Entonces, ordenado de esta manera,
La mediana es también un valor de horas, como era la media, como es el intervalo de la moda también. La mediana también es una cantidad de horas, pero es la cantidad de horas, entre 10 y 50, no sé, la cantidad de horas que divide las 30 baterías exactamente a la mitad, de manera tal que respecto a esa cantidad de horas, la mitad de las baterías, o sea 15, duraron menos y las otras 15 duraron más. Esto es la mediana. No es lo mismo que el promedio, ¿eh? Suena muy parecido, pero conceptualmente son números distintos. Esto tiene una fórmula. La mediana no. La mediana, la manera de encontrarla es, primero, ordenar las frecuencias en forma acumulada. Luego, me voy a fijar cuántos son la mitad de las baterías. Son 15 baterías. Pero bueno, así como a modo de fórmula, me fijo primero n sobre 2. Valga lo que valga n, no importa. N sobre 2 es igual a, en este caso, 15. Ok, entonces voy a buscar ese 15. En esta columna, de abajo hacia arriba, hasta llegar al primer número dentro del cual entren esos 15. Ah, digo, capaz que justo está el 15. Mejor, ahí está, voy hasta el 15. Pero no tiene por qué estar justo el 15 ahí. Necesito el primero de estos números que incluya a 15. Entonces, el 3, no, 3 son menos de 15. 8, tampoco, son menos de 15. Pero 20 es el primer valor donde adentro sí que hay 15. Ya el 30 me pasé, no es necesario. Ese es el primero. Entonces ahí está. Ese valor indica que aquel, el intervalo donde se encuentra, es el intervalo de la mediana. O sea que hay algún número entre 30 y 40 horas, tal que 15 baterías duraron menos que ese número y las otras 15 duraron más que ese número. ¿Cuánto vale exactamente ese número? No lo puedo saber. Mientras esté agrupado en intervalos, no me lo piden tampoco. Con el intervalo alcanza. Entonces, vuelve a ser el intervalo. No, es el mismo. Sí. Yo sí de arriba para abajo. Pues si lo hiciera de abajo para arriba me daría el otro intervalo. Me daría Claro, el intervalo. exactamente. Siempre de arriba hacia abajo, o dicho de otra manera, de menor a mayor, siempre. En este orden. Porque es en el orden en el que se acumulan, justamente, de más chico a más grande. Todo porque trabajamos en intervalos. Si en vez de trabajar con una variable continua, o sea, esta que entre dos valores siempre infinitos, que no nos deja más opción que utilizar intervalos, si en vez de eso estuviéramos usando las 6 caras del dado, yo podría ver no el intervalo, podría ver el valor exacto, que hace que la mitad aparezcan menos y la otra mitad aparezcan más. Pero esto es mucho más interesante, o por lo menos un poco más abstracto, al trabajar con intervalos. Con esto tenemos completa la lista de las 3 medidas de posición. O sea, 3 números a través de los cuales podemos, o intervalos, llegado el caso, a través de los cuales puedo resumir la tabla. En este caso coinciden los intervalos entre sí, no tienen por qué, pero tampoco deberían estar todos muy alejados entre sí. A menos que la muestra sea muy, muy heterogénea, cosa que ya estamos por averiguar con el otro grupo de medidas, la de dispersión. Pero primero te tengo que mostrar 2 grafiquitos antes de irme de las medidas de posición, porque la moda o el modo y la mediana que se sacan visualmente de la tabla se pueden observar también visualmente, pero en 2 gráficos muy fáciles de construir a partir de estas 2 columnas, o llegado el caso con la tercera también. Entonces estos grafiquitos son, por un lado, esto lo tenía que saltear, ya sepa que lo voy a usar, mira. Histograma. Y después acá pongo 2 columnas más, sí. El histograma sí está bien con el X original, o sea, los intervalos y la frecuencia original. El histograma es un gráfico, ¿no?,
con eje vertical y eje horizontal, donde en el eje horizontal voy a tener los valores de variable originales, los intervalos, el XY original, y en el eje vertical las frecuencias absolutas, originales también. O sea, estos dos ejes son los famosos dos datos de todo ejercicio, las dos columnas dato. Valor de variable, el X original, y frecuencia absoluta original. O sea que puedo empezar por el histograma antes de calcular cualquier otra cosa sin necesidad de ampliar columnas. Para construir el histograma, yo creo que lo más interesante está en el eje horizontal, que como son intervalos, entonces los valores del eje van a tener que de alguna manera representar gráficamente que el valor que toma es todo el intervalo, no solo el 10 o el 20, ni tampoco el 15 en el medio. Todo el intervalo de 10 hasta 20. Entonces primero colocamos estos números, quiero decir el 10, el 20, el 30, así hasta llegar a 50. Voy a ir colocando en el eje vertical los 4 valores de frecuencia absoluta ordenados de menor a mayor, tratando de respetar la escala. Para eso voy a empezar por el más grande, que veo que es el 12, que es un truco, una cosa muy sencilla para saber qué escala voy a usar. Primero pongo el más grande, 12. A partir de ahí me van a entrar todos porque ese fue el más grande. Entonces el próximo que voy a usar es el 5, que está más o menos la mitad, un poquito más abajo, pues que por ahí. El 10 está como más pegadito y el 3 me quedará como por acá. Suficiente para no tener hoja cuadriculada. Ahora el histograma es un gráfico de barras, en realidad, donde a todo el intervalo de 10 a 20, a todo ese intervalo lo emparejo en el gráfico, le asigno el número 3. Entonces desde 10 hasta 20, todo ese intervalo tiene que tener el número 3, eso es 3, entonces ahí está. Es un rectangulito, una barra. De 20 a 30, 5 en frecuencia absoluta, entonces lo voy a proyectar, porque no tengo hoja cuadriculada, y si no, viste cómo va a quedar esto. Acá tengo el intervalo de 20 a 30 con su frecuencia absoluta. 30 a 40 tengo 12. Entonces 30 a 40. Y de 40 a 50 es el de 10. Ahí está. Esto es lo que le llamamos el Para arriba, para arriba. ¿Cómo, perdón? Más hasta arriba del último. Sí, perdón, mira, eso que le hago la línea punteada, ¿para qué? Es todo en vano. Ahora sí, excelente. Bueno, el histograma, a partir de los datos originales. ¿Qué podemos ver en el histograma? Se puede ver la moda, pero la moda un poco más refinada. Obviamente, se puede ver la moda tal como la vimos ahí, porque en el histograma el intervalo modal, o el de la moda, o el del modo, es evidentemente la barra más alta. Claro, esto es frecuencia absoluta. Entonces la definición de moda es el que tiene mayor frecuencia absoluta. Y bueno, esta es la barra más alta, obvio. Pero sé que se puede afilar un poco más ahí adentro, usando un poco de geometría. Es algo mentiroso en realidad. Lo que buscamos es afilar la moda, que sabemos que está ahí adentro, teniendo en cuenta los dos intervalos de alrededor, ¿no? O sea, el peso de los intervalos de alrededor. Fíjate que esta es la moda, pero el de la izquierda es más alto que el de la derecha. Entonces la moda no está un poquito más a la izquierda, a la izquierda y derecha desde mi punto de vista, perdón. El de la derecha es más alto que el de la izquierda. Entonces la moda está más cerca de la derecha, sí. Y bueno, esto con un poco de geometría muy sencilla busca afilar eso así. ¿Cuál usé para la moda? Este. Desde este igual es auxiliar. Lo que hacemos es considerar estos dos vértices de arriba del intervalo de la moda, junto con este a la derecha y este a la izquierda, o sea, los dos vértices que tocan a los rectángulos, a los laterales. Luego trazamos las diagonales entre esos vértices, que ya naturalmente marcan un centro que se inclina
hacia un lado o hacia el otro. Entonces acá estoy marcando esa diagonal y esta otra. Ahí está. Y ahí, donde se juntan las dos diagonales, Sí. proyecto hasta tocar el eje de las horas, el eje de la variable, horas, y ahí donde toque, mira, no está tan mal, pero ahora que estoy de frente le voy a dar perspectiva. Ahí está. Ahí donde toqué, ahí tengo la moda gráficamente un poco más exacta. Más cerca del 40 que del 30 al final, pero sigo sin saber cuánto vale exactamente. Eso no. Por lo menos no en esta cátedra. Pero gráficamente hay que hacerlo. Si te lo piden, sí. Claro. La peor versión sería que te digan buscar gráficamente la moda y que no te aclaren que se hace en el histograma, porque hay otro gráfico, que te lo muestro ya mismo, que no es para la moda, sino que es para la mediana. Ese otro gráfico, de hecho, como es para la mediana, no usa la frecuencia absoluta, usa la frecuencia acumulada, obvio, la que ya usamos para encontrar la mediana. Entonces, los dos gráficos son sencillísimos, solo hay que evitar mezclar uno con el otro, nada más. Este segundo es el gráfico de frecuencias acumuladas, que es un nombre bastante claro. Allá usé ese color y acá usé este. Entonces, en el eje horizontal ya no vamos a ver los intervalos originales. Este gráfico no es un gráfico de barras, es un gráfico normal, digamos, no de barras, o sea, de puntos, que puedo conectar con líneas, pero no barras. Entonces, no vamos a poder usar el como intervalo, como eje de las X, los intervalos originales, los valores de variable, sino la marca de clase. Okay. La otra columna va a ser la de las frecuencias acumuladas. Entonces, esto va desde el 15 hasta el 35. 15, 25, hasta el 35, hasta el 45. Ahí tengo las 4 marcas de clase, el centro de cada intervalo. En el otro eje, las frecuencias acumuladas, la más grande aquí es 30. Voy a poner por ahí. Después que tengo más o menos a 2/3 a 20. Un poco abajo, en la mitad de 20 tengo a 8. Y bien abajo y tengo el 3. Así que empiezo a conectar los puntos. Lo bueno es que acá me quedan siempre ordenados. Quiero decir que el primero de acá va con el primero de acá, siempre. Allá no. No sé si notaste que ahí no. Subía, después bajaba. Este gráfico siempre sube. No es algo que haya que saber de memoria, ni mucho menos. Si lo armé bien, solito es un gráfico que va a ir hacia arriba. Entonces ahí tengo el primer valor. El segundo. El tercero, ya parece que me voy a tener que parar. Y el cuarto. Se puede unir con líneas rectas o con líneas curvadas. Da igual, eso es cero importante. Lo importante es no hacer un gráfico de barras. Básicamente. Eso es el histograma. Realmente eso es lo importante. O por lo menos es el error que más grave se cobra. Una vez armado se puede darle un poquito de curvita así. Líneas rectas también. Total, son gráficos muy simples. Y en ese gráfico vuelvo a buscar el valor de la mediana tal como lo buscamos antes, que fue primero observando cuál era la mitad de las baterías, la mitad de toda la frecuencia absoluta. 30 dividido 2 es 15, ahí está. Voy a buscar ese 15 en esta columna, la de frecuencia acumulada, como hice antes, me fui a frecuencia acumulada hasta que encontré un número donde entraba el 15. Ahora directamente voy acá y me fijo en este eje, ¿dónde está el 15? Y el 15 en este eje, a ver, esto es el 30, acá más o menos, voy a bajar un poquito el número 8, ahí está el 15, o sea, este n sobre 2. Me quedó genial para tirar la flecha ahí. Desde ese 15 voy a proyectar hacia la derecha hasta tocar la curva. Por ahí, más o menos. Y donde toqué la curva, bajo. Y ahí tengo
valor un poco más exacto, siempre en horas, como en la anterior, estos son horas también, la media son horas, y ahí tengo entonces la mediana gráficamente un poco más exacta. Ya sabía que estaba entre 30 y 40, ahora la veo quizás un poco más cerca del 30 que del 40, a la mediana, está a la izquierda del 35, entonces la afilé un poco gráficamente. Como sea, no deja de ser también un truco visual. Lo mismo esto que hicimos acá, de esta manera. La verdad es que la moda podría estar más a la izquierda perfectamente, la mediana también. Pero gráficamente queda lindo verlos de esta manera. ¿Dudas con estos dos gráficos? No, legal. No, de puta madre. Wow. Sí, sí. Hasta acá conocimos, gráficos incluidos, las tres medidas de posición. Tres números que más o menos te resumen la tabla. Pasa que cuando empezamos a pensar un poco más en estadística, más molestamente, nos vamos dando cuenta que esos números en realidad se quedan un poco cortos para dar una buena descripción de esa tabla. Y se quedan cortos en este sentido. Quiero volver a un ejemplo que a mí me gusta mucho, que es el de la temperatura. Otra variable continua, temperatura tomada a lo largo de un mes en una ciudad del mundo, en dos ciudades del mundo. En dos ciudades del mundo, dos ciudades distintas, en dos lugares remotos del mundo, se tomó la temperatura a lo largo de todo un mes. 30 mediciones en total, o dos veces por día, 60 mediciones, o 10 por día, me da igual, no importa. Pero durante un mes tengo los datos sobre la temperatura de dos ciudades distintas, ¿no? Y yo me quiero ir de vacaciones. Entonces, y a mí me gusta en general el clima tirando a templado a calentito. Entonces veo que en una agencia de turismo me informan que en estas dos ciudades del mundo distintas, en ambas, la temperatura promedio es de 25 grados. Y yo digo, está muy bien, ¿no? 25 grados, la verdad que me da igual cualquiera de las dos, pero no. Yo que sé un poquito de estadística, en la empresa de turismo, donde me informan que las dos ciudades tienen un promedio de temperatura de 25 grados ese mes que yo voy a ir, yo que sé un poco de estadística digo, bueno, promedio 25 grados, está bien, pero ¿cuál es el desvío? Esos 25 grados, ¿no? El desvío, o sea, ¿qué tanto se desvían todos los valores de ¿Y qué esos tan grande es 25? el intervalo, digamos? Digamos que si yo viajo efectivamente durante 30 días seguidos a una ciudad o a la otra, voy a tener temperaturas más o menos alrededor de 25 grados, 23, 26, un día de 30 y baja a 25, o lo que va a pasar es que me voy a bajar del avión, van a ser 2 grados bajo cero toda la semana, porque a la semana siguiente hacen 40 grados de térmica en todos lados, y baja, sube, baja, sube, baja, sube, pero en promedio son 25 grados. ¿Ves la diferencia entre estas dos cosas? El promedio es el mismo. La diferencia es la dispersión. Entonces, tenemos solución para eso también. Hay tres medidas. En el fondo son las mismas. La verdad es que son las mismas. Ahora vas a ver qué te parece a vos. Si estás de acuerdo o no conmigo de que las tres medidas de dispersión en realidad son la misma. En cambio, acá hay tres medidas de posición que son distintas de manera conceptual y son distintas en los cálculos también. La media ni siquiera se calcula gráficamente. La moda y la mediana sí, o directamente las observamos en la tabla, pero no son lo mismo. Dan valores parecidos, pero no son lo mismo. A ver, ¿qué te parece la historia de las tres medidas de dispersión? ¿Son la misma o no son la misma? Voy a empezar por la varianza, la primera de las tres. Acá, estas tres en el orden que quieras. Pero las tres que vamos a ver ahora tienen un orden, porque para llegar a la segunda necesito calcular la primera primero. Y si querés la tercera, primero necesitas la segunda. Por eso un poco son como darle vueltas en realidad a la misma medida. Pero bueno, te las muestro. Los gráficos por ahora no los necesito. Estas las dejo, no me molestan.
acá va a haber un poco más de columna, entonces más o menos por esta zona. La primera de las medidas de dispersión es la varianza. La varianza tiene como símbolos, la verdad es que se usan mucho estos dos, cierta letra del alfabeto griego, que creo que es Rho, no importa, parece como un 6, pero se le cae el jopito para adelante. Al cuadrado es parte del símbolo, tiene un cuadrado. O un símbolo que se usa mucho también en las hojas de fórmulas es simplemente una letra S, una S común, con un cuadrado también. Pasa en estadística en todo el mundo que los símbolos que se usan no hay mucho consenso, que quiere decir no todo el mundo se puso de acuerdo para usar el mismo símbolo, como si por ejemplo con la función derivada, que digo, esto es la función derivada. Hay uno o dos también muy populares, pero eso es la función derivada. En cambio, en estadística no están así, no están muy de acuerdo los símbolos, te digo, acá las tres cátedras manejan símbolos distintos, y no solo eso, dentro de la misma cátedra, depende del cuatrimestre o del año, la hoja de fórmulas oficial tiene un símbolo o tiene otro. El mensaje sobre eso, evidentemente no hay que casarse mucho con el símbolo, sino con el nombre. El nombre sí que es único. Por ejemplo, esto se llama varianza y punto. El nombre, la varianza, y en última instancia la fórmula. La fórmula no falla más allá del símbolo. La varianza es una sumatoria otra vez. La tercera sumatoria. Después de la sumatoria para la media, que le dimos su propia columna. Y la sumatoria de la suma total de frecuencias, que vino de su propia columna. A esto probablemente le habilitemos su propia columna también. Lo que hay que sumar a partir de datos de la tabla es cada valor de variable, que si son intervalos, entonces la marca de clase, restando a la media, el promedio. O sea que sí, si querés la varianza, primero vas a tener que calcular el promedio, la media. Porque este numerito, ahora la varianza me lo pide. Que tiene sentido, ¿eh? Ahora sigue la fórmula, lamentablemente. Pero quiero detenerme un segundo ahí, para la memorización y eso. Porque un poco ahí está una de las partes más importantes de la fórmula, en cuanto a que acá está expresado la distancia entre cada valor de variable, las horas, y las horas promedio. La resta es la operación AUS que expresa distancia. La resta es distancia. La distancia se calcula restando. Entonces esa resta es literalmente la distancia de cada valor de variable. Hay que sumar a todos. ¿A qué distancia está de la media? Es lo que queríamos expresar, ¿no? Lo de las dos ciudades con la misma temperatura promedio. Lo que tenían que tener de distinto era la distancia hacia el promedio. Si todos los valores están cerquita del promedio, o si los valores están muy alejados del promedio. Entonces, la fórmula lo primero que menciona es esa distancia justamente. Lo que pasa es que ahora, por cuestiones técnicas que no nos interesan para nada, esa distancia se pone un poco más interesante, porque hay que elevarla al cuadrado, hay que multiplicarla por la frecuencia absoluta, y todo eso lo dividimos de nuevo por n. Ese mismo n, Sn, 30. Entonces, claro, son unos cuantos cálculos para la dispersión. De ser tantos cálculos, vale la pena habilitarle como mínimo una columna a todo lo de arriba, que vendría siendo la columna de... literalmente le pongo todo este título a esta columna. Valor de variable menos la media al cuadrado por la frecuencia absoluta. Estos los tengo calculados también, sí, menos mal. Te digo aún que si querés a esto le puedes hacer 3 columnas en total. Una para la resta, nada más. Una para el cuadrado, nada más. Y otra para multiplicar por la frecuencia absoluta, nada más. Yo acá ya por cuestiones de espacio y de tiempo, y porque ya lo tengo calculado, me animé a una sola. Sobre todo porque ya lo tengo calculado.
Si no, en el examen yo capaz que me hago las 3 columnas, cosa de observar bien cuenta por cuenta, pero bueno, para el primer cálculo, marca de clase menos la media vendría siendo ese 15 menos este 34 y pico. Esa es la primera resta. A esa resta hay que elevarle al cuadrado. Y a ese cuadrado, multiplicarle la frecuencia absoluta. O sea que pasando en limpio, para cada una de esas 4 filas, las cuentas son marca de clase menos la media al cuadrado por la frecuencia. Y en el otro también, marca de clase menos la media al cuadrado por la frecuencia, y clase menos la media al cuadrado por la frecuencia, y clase menos la media al cuadrado por la frecuencia. Un poco más mecánico. En este caso, el primero de esos cálculos nos daría 1160,7. A ver si los puedo mantener alineados. El segundo, acá está el tercero, y este es el último. De acá quiero obtener la sumatoria. Antes de hacer esa sumatoria, que digo hacer no es copiar y pegar, la suma de estos números dan esto. Ahora lo meto en la fórmula, pero de esos 4 números, hay uno en particular que a mí me llama mucho la atención. Hay uno de esos 4 que lo veo muy distinto a los otros, ¿no? ¿Cuál es el más distinto de esos 4 entre sí? El 1,13. Claramente, es como muy chiquito, ¿no? Es muy pequeño. Estamos tratando de encontrar una manera de expresar la distancia de los valores al promedio. El que está dando 1,3, ¿viste qué intervalo es? ¿No? No es cualquier intervalo, es el intervalo donde está la media, justamente. Entonces, no es casualidad que de esos 4 números, el más chico sea ese. Porque se supone que si esta herramienta rarísima funciona bien, está midiendo las distancias al promedio. Claro, la que da menor distancia, efectivamente es el intervalo donde está el promedio. Entonces, funciona. Solo para ver que esto raro, pero funciona. Por último, tengo espacio ahí, sí. El cálculo final va a ser esa sumatoria, que es esta columna, dividido el n total, la cantidad de baterías, 30 baterías. Y esto nos va a dar, iba a agarrar la cálculo, pero lo tengo todo. Ahí está, perfecto. Esto es igual a 89,9. ¿Y algo en ese número que te llame la atención comparado con esos 3 números? Las medidas de posición, algo que te suene raro de que eso de casi 90. Y bueno, que se va de los 50. Exacto. Es el primero de los cálculos que hacemos que aparentemente no son exactamente horas. Y de hecho sí es cierto. Y ese es el problema con la varianza. Expresa de algún... Es el primer problema con la varianza, hay 2. Expresa la distancia entre más o menos una distancia promedio hacia el promedio. O sea, todos los valores, cada uno tiene su propia distancia. Pero más o menos entre todos ellos la distancia es más o menos 89. ¿Cómo va a ser 89? Si el promedio está en 34 y el más grande es 50. O sea, el que más lejos está, ¿cómo 89? Claro, ese es el problema con la varianza. De hecho, el primer problema no está en la unidad de medida de la variable y es culpa exclusivamente de ese cuadrado que te deja esto, eleva la variable al cuadrado, entonces te lo deja en la unidad de medida de la variable pero al cuadrado. O sea, estos son horas al cuadrado. Una bosta, una cagada. Lo voy a escribir acá igual, horas al cuadrado, como para... Una cagada, en el sentido que la unidad de medida es una cagada. Ese es el primer problema. Ese primer problema lo va a solucionar el desvío estándar, facilísimo. Ahora, un segundo problema quiero ir mencionando. 89,9. ¿De qué manera me dice qué tan cerca o tan lejos están los valores del promedio?
¿no? Ah, porque me dio 89 y si me daba 10, y si me daba 1000, ese número, es medio raro ese número. Pero bueno, primer problema de ese número está en la unidad de medida al cuadrado original. Si es horas, no tiene sentido. Si la unidad de medida fuera otra variable continua, como por ejemplo el dinero, dólares, dólar al cuadrado, no. Entonces eso se solucionó muy fácilmente en la segunda medida de dispersión, el desvío estándar. Desvío estándar. El desvío estándar no es nada más y nada menos que la raíz cuadrada de ese número. O sea, la raíz cuadrada de la varianza. Esa es la definición del desvío estándar. O sea que en realidad el desvío estándar es la varianza, pero recupera la unidad de medida original. Si eran horas, vuelve a horas. Eso es lo que hace el desvío estándar. En el fondo es la varianza. Pero bueno, ahí está. El símbolo, el mismo que la varianza, pero sin el cuadrado, que es lo que el desvío estándar hace. Saca el cuadrado. Podría ser esta S también. La fórmula, la raíz cuadrada de la varianza. O con S al cuadrado. O sea, la raíz de 89,9. ¿Por qué no se hace la varianza desde un principio sin el cuadrado? Porque el tema de ese cuadrado es que busca que la varianza dé positiva. Una cosa medio extraña. Pero esta resta, valor de variable menos la media, esa resta, para algunos valores te va a dar positivos, para otros te va a dar negativos. Siempre. O sea, para cualquier valor que sea más grande que 34, entonces esto te va a dar positivo. Pero para valores que sean más chicos que 34, y hay muchos más chicos en todo este intervalo, son más chicos, entonces este número te termina dando negativo. Ahora la frecuencia siempre es positiva. Es la cantidad, frecuencia es cantidad de baterías, cantidad de días que me di integrado. La frecuencia es positiva siempre. N también es cantidad, es la suma de las frecuencias. Las frecuencias son positivas. N es positivo también. Esta resta es la única que puede aportar negativos en esa cuenta. ¿Y a mí qué? Y que están tratando de diseñar una herramienta que exprese distancias. Y ves el tema, si va a expresar distancias negativas, no nos gusta mucho. Por eso aparece el cuadrado. Entonces ahora las distancias son positivas. Pero el número quedó con la unidad al cuadrado. Entonces viene el desvío. Por eso sí necesitamos al desvío, porque ese cuadrado lo necesito. A mí la verdad que me da igual, pero esta realmente fue la historia de cómo esas fórmulas se inventaron. Porque a diferencia de, no sé, la ley de la gravitación universal de Newton, la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Ya está. O sea, medimos en la naturaleza y encontramos en la naturaleza que la fuerza es igual a la masa. ¿Por qué cosa? Por la aceleración, punto, no hay otra. Esto no es así. Esto lo inventamos nosotros para tratar de diseñar una herramienta que exprese lo que queríamos expresar. Entonces así es que estas cosas ni siquiera tienen el mismo símbolo siempre. En estadística es un poco como la parte más hechicera de la matemática, sobre todo por cómo se puede usar esto hoy en día, la estadística, para todo, absolutamente todo. No me quiero ir mucho por eso. Quiero retomar la raíz cuadrada de 89,9. Esto ya lo tengo acá. Y esto es igual a 9,48. Entonces, bueno, volví a la unidad de medida horas. Vuelven a ser horas. Pero ese 9,48 sirve para decir que el desvío estándar, o sea, la dispersión entre los distintos valores respecto a la media, o sea, qué tan cerca o qué tan lejos están, ahora le puedo poner un número, 9,48. Ya solucioné el tema de las horas al cuadrado, son horas. Y no es un número que me haga ruido, 9 horas, a 9 horas de distancia. Ahora, ese número todavía no contesta una pregunta. 9 horas de distancia. ¿Es mucho o es poco?
No sé, o sea, mucho o poco es subjetivo. Para algunos es mucho, para otros es poco, yo qué sé. Ahí está. Es una medida que en el fondo es subjetiva y en realidad solo sirve para comparar qué tan lejos o tan cerca están los valores respecto al promedio, pero no dentro de esta tabla, sino comparando esta tabla con otra tabla. Por ejemplo, otro lote de 30 baterías. Control de calidad hace esto todos los días del mes. Estas 30 baterías son las del primer día del mes de mayo. Ese día no se trabajó. El primer día del mes de junio. Entonces, primer día de junio, 30 baterías tienen un desvío de 9,48. Segundo día del mes de junio, otras 30 baterías tienen un desvío de 22. Ahí está. Ahí puedo comparar las dos tablas y decir, la que tiene un desvío menor tiene entonces menos dispersión, los valores están más cerquita del promedio, que la otra tabla que tiene un desvío mayor. Eso es cierto. De hecho, era una típica pregunta de examen en una época. Ya te daban los datos del desvío, ni te pedían calcularlos. Te daban dos desvíos de dos tablas, la tabla A, la tabla B. Y tenías que decidir cuál tenía, por ejemplo, cuál de los dos productos te convenía comprar, porque las dos tablas te hablaban de, no sé, un material para la construcción, un tipo de acero, que la tabla decía cómo reacciona el calor. La gracia, te dabas cuenta en el ejercicio que el acero era más confiable cuando el desvío era mucho menor. O sea, cuando los valores estaban bien cerquita del promedio. Que quiere decir, no te vas a llevar grandes sorpresas. Como la situación de ir de vacaciones a estas dos ciudades que tienen el mismo promedio, 25 grados. La que tiene un desvío menor es la que me va a dar menos sorpresas. O sea, todos los valores van a ser parecidos, homogéneos, parecidos al promedio. Homogéneo es otro nombre que se usa para decir esto, se parecen mucho los valores o no. Ahora, sigue siendo una medida subjetiva, buena para comparar esta tabla con otra, pero no termina de decirme si en esta tabla los valores son o no son homogéneos. O sea, ¿son parecidos entre sí? ¿Son parecidos al promedio? ¿O no son tan parecidos? Entonces, para solucionar esa pregunta, se sacó de la galera otra medida de dispersión. La tercera, la última fórmula también. El coeficiente de variación. El coeficiente de variación toma al desvío estándar, lo divide por la media, el promedio original. El desvío siempre es más chico que la media. No es una propiedad ni nada, es una cuestión de los tamaños. Va a ser más chico siempre, siempre que este, ¿eh? Mira, acá por ejemplo es 9 y acá es 34. Siempre el desvío es más chico, ¿eh? En parte por la culpa de la raíz cuadrada, te lo deja pequeño. Ahora, si este es más chico que este de abajo, entonces esta fracción siempre da un número decimal, 0, 0, algo. Siempre. Entonces, para no expresarlo en decimal, porque se ve que no les gustaba mucho, se acostumbra al coeficiente de variación multiplicarlo por 100. Entonces todo lo que era un decimal, como 0,25, pasa a ser 25%. Entonces completa la fórmula multiplicar por 100 y poner el símbolo de porcentaje. En este caso, el desvío son 9,48. La media le voy a dar su color original en 34,67. Y bueno, ya coloco aquí el por 100. Y esto es igual a 27,34. Ya con el símbolo de porcentaje. 27,34%. Entonces, ese número, el coeficiente de variación, fue diseñado para que nos diga si esta tabla eso no es homogénea. O sea, en esta tabla los valores se parecen entre sí, están cerca del promedio, son homogéneos.
o no, son heterogéneos, están dispersos, tienen una dispersión alta, no están cerca del promedio. Bueno, acá también hay un factor subjetivo, que es este. Se decidió que si este número es igual o menor a 20%, se considera que en este contexto, y en este contexto quiere decir esta materia, en esta carrera, en esta universidad, si ese número es menor al 20%, la muestra es homogénea. Si es mayor al 20%, no es homogénea. Para contestar en el examen, solo tenés que saber eso, cómo calcularlo, y fijarte si es mayor o menor al 20%. Sobre todo para las preguntas que digan, ¿esta muestra es homogénea? Es una pregunta típica, porque fíjate, el coeficiente de variación, si me lo piden, en el fondo me piden también la media. Entonces la media me obliga a calcularla. Pero además, arriba, me pide el desvío estándar. Pero para calcular el desvío estándar, necesito la varianza. Entonces, si te pide el coeficiente de variación, vas a pasar en total por 4 medidas distintas. Una de posición, la media, y las 3 de dispersión. Por eso se toma tanto el coeficiente de variación. Cierro con esa ideita, que en algún momento puede ser importante, de que ese 20% se elige, es el número que figura en el libro oficial, se elige de manera arbitraria, y es un 20% solo en este contexto, ¿eh? O sea, hay otras aplicaciones, ¿no? En la arquitectura, qué sé yo, en cosas tipo astronomía, cosas así, donde 20% se considera súper disperso. Necesitas que la dispersión, que la variación sea menor al 1%. O sea, es así, muy específica. Yo estoy seguro que, no sé, por ejemplo, en la vacunación, que en 2 años nos hicimos todos expertos, estoy seguro que al generar lotes de vacunas, 20% de dispersión. Debe ser una locura. Te rebotan todo el lote, 20%. Es una lotería eso. Debe necesitar una variación menor al 1% para que un control de calidad te apruebe un lote de vacunas. Menor al 1%, capaz que menor al 0, algo. Pero acá es 20, ¿eh? Es clarísimo, es 20. De 20 para abajo, homogénea. De 20 para arriba, en este caso 27% no homogénea. Puedo conectar entonces, y ya cierro con estadística completo, full, lo que fue la media. 34 horas duran en promedio esas baterías. En promedio duran 34 horas, pero cuidado, porque como el coeficiente es mayor al 20%, si agarrás una por una de esas 20, de esas 30, te vas a encontrar más de una batería, varias probablemente, lejos de esa duración, de ese 34. Capaz que te encontrás estas 3, que duran muy poquito, incluso estas que están por debajo, o por encima del 34 hay unas cuantas, hay 10, acá había 12, entonces te vas a encontrar algunas cerca de 50 también, te vas a encontrar varias de esas. Eso es lo que completa la idea en general de la estadística, porque necesitamos medidas de posición, pero también acá están las 3 de dispersión. ¿Dudas, Aus, aquí? Sí, la fórmula, la última fórmula, esto que hacemos dividido estándar, dividido media por 100. ¿Es como hacer la regla de 3 simple? No. Sí, es la parte del por 100, es la regla de 3 simple para pasar a porcentaje. Solo la parte del por 100. Lo otro no. Lo otro es dividir el desvío sobre la media. Algo que a mí me excede la imaginación de cómo eso, de cómo ese número te sirve. ¿Cómo te sirve directamente? Porque hasta acá me lo creo lo del desvío, pero me lo creo porque la varianza tiene distancia ahí. Entonces me lo creo. Pero ya que, mira, la varianza usa a la media y el coeficiente de variación vuelve a usarla, a mí me hace, yo qué sé yo, cuando hay que usar 2 veces la misma medida, es raro, es raro. En el Excel, que históricamente fue la herramienta por excelencia para aplicar todas estas cosas, lo sigue siendo, pero ya hay cosas que lo pasaron por arriba. En el Excel hay una vieja frase de usuarios de Excel que dice que si en Excel tenés más de un casillero calculando lo mismo, está mal, tu planilla está mal, lo tenés que rever. No puede haber 2 procesos haciendo lo mismo.
Y esto usa la media acá y necesita volver a usarla acá. Y eso a mí es algo que siempre me hizo mucho ruido. No viene al caso igual, más allá de Que esa. se la piden así, así que. Sí. Ah, otra cosa, perdón, esto sí puede ser importante. Sobre todo Mm. si llegás a... si te llegás a juntar de casualidad a estudiar estadística con algún compañero que vaya a preparar esta materia el viernes, pero para la cátedra do Paso o para la cátedra Santa María, podés Sí. encontrar, y no los corrijas, lo están haciendo bien, podés encontrar que en la varianza dividen por n-1. Está bien lo que están haciendo ellos en esas cátedras. Porque en esas dos cátedras usan algo que históricamente se llamó la corrección de Bessel, que tiene que ver con que si vas a calcular la varianza, el tal Bessel, un estadista que estuvo horas culo haciendo esto, el tal Bessel se dio cuenta de que no era justo usar la misma fórmula de varianza, la que divide por n total, el total de baterías. No es justo usar la misma fórmula si lo que yo tengo es toda la población de baterías que fabrico, o sea, todas las baterías de la empresa, no 30, 370.000 baterías, la población total, no es justo usar el mismo valor de varianza para calcular esto sobre la población total que solo sobre una muestra de esa población, las 30 baterías. Entonces Bessel dijo, no, tienen que tener pesos distintos, si son solo las 30 baterías o si son el total de totales. Entonces las otras cátedras tienen en cuenta esa corrección y según si te dan una población o una muestra, tienen que decidir si dividen por n o por n-1. Acá no, ¿eh? Esta cátedra, no es que ignore la corrección de Bessel, lo que pasa es que esta cátedra no te da la población total, te da todas muestras. Te da todas las... le es irrelevante si es una o la otra. Entonces, dividen directamente por la fórmula original de varianza. Y otra cosa, solo te lo menciono por si este tema lo estudias con compañeros de otras cátedras, que es de lo más común y un montón de veces te caen las consultas, la fórmula está mal, o no, están bien las dos. Pasa que bueno, cosas de la estadística. ¿Dudas, cosas pendientes con esto? No, perfecto. Buenísimo. Excelente. ¿Querés cerrar una horita acá o querés seguir como hasta las 4:30? Es una horita y media y ver algo más, como vos quieras, ¿eh? Seguimos para hasta la 20:30. Excelente. Eh, De estadística esto fue el total absoluto. ¿Hay alguna no otra sé. cosa que tengas ganas de ir pispeando de qué trata o ejercicios de lo que ya hicimos, lo que quieras? Y ponerle integrales a algún ejercicio que no esté en los... porque vos me mostraste algunos finales, Hicimos me mostraste integrales, ¿no? dos, Uno, sí, sí, sí. y ya hicimos uno, el otro es igual. ¿Tenés algún final de última medio distinto? Sí, claro. A ver, para que me voy a fijar cuál hicimos para hacer uno medio distinto. Nosotros hicimos Creo que el final... el momento de inercia, hicimos, claro. O sea, ok. Entonces podríamos hacer es un llamado distinto aparte. ¿No? De llamado era. Sobre todo el tema de la región. Claro, exacto. Tiene a la función y al eje y uno que está un poco más arriba, si no. Es idéntico. Es lo que hicimos, de hecho. Está bien, es distinto. Te lo reenvío acá mismo en el chat, es uno de los que te mandé. Ah, ok. Te lo reenvío acá mismo así lo encontrás rápidamente. Vale. Hostia, no me están dando esto. Ahí va. Voy a hacer entonces un poco Este no lo vi. Este no lo miré. Este es del llamado de mayo. Ok. O sea, el último no, el anteúltimo, o el último. No mandete en la cabeza en esta época ya.
podría poner primero Las longitudes. Estoy pensando si dejo primero a mano las fórmulas y acá las copio las funciones. Sí, voy a empezar por ahí. Porque esto tiene algo interesante, sobre todo en la construcción de las fórmulas de eso que se pide ahí, que es el baricentro. Ni más ni menos, o sea, algo que no calculamos el otro día es el centro de gravedad de esa figura, de la región. ¿Te acordás que la clase pasada te mencioné que la clave es obtener el gráfico correcto de la región, ¿no? Y después que me pidan lo que quieran. Si tengo la región graficada, todas las fórmulas se completan de la misma manera. Todas piden las dos paredes, todas piden el techo y el piso. Entonces esto tiene una cosa interesante ahí, por ese lado, justamente, y es directamente cómo es esta fórmula del baricentro, que en el fondo esconde tres fórmulas. Una que conocemos bien, la del área, pero también dos que no usamos la clase pasada, aunque las comparamos en la hoja de fórmulas, me acuerdo, que son las de el momento de primer orden, el momento estático. La clase pasada de integrales usamos el momento de segundo orden, el momento de inercia, que también decía I de X. Vimos que el momento de inercia se podía calcular respecto al eje X, respecto al eje Y, y el momento estático también. Y de hecho las fórmulas son prácticamente las mismas. Un poco las habíamos calculado ya. Comparado. Momento estático en X. Son las mismísimas que tengo acá. Claro. Divide también por la densidad, pero sobre 2. Perfecto. Resta las funciones techo menos piso. Pero tanto al techo como al piso, o sea, las dos funciones, las eleva al cuadrado. Para el momento en I, es la fórmula que usamos en la clase anterior para el momento de inercia en I, hoy el estático. La diferencia estaba con que la de la clase anterior tenía cuadrados acá, ¿no? Esta estaba al cuadrado y esta no. Las dos fórmulas, las de estático y de inercia, son súper parecidas entre sí. Las diferencias están en un exponente de más, un exponente un grado más alto o algo así. Igual mientras sigan dando las hojas de fórmula. Entonces tengo todo listo. Y acá lo interesante. El baricentro, o centro de gravedad, es un punto. Nada más que un punto. Se le llama G por el tema de gravedad. Como todo punto en el plano, tiene un valor de X, tiene un valor de Y. El valor de X es la X del baricentro, X de G. Y la X del baricentro se calcula dividiendo el momento del primer orden, el momento estático, pero en Y, al revés, cuidado, sobre el área. Valga lo que valga. El área, la clase pasada, sí que la calculamos incluso, no lo pedía, pero la usamos para repasar. La I del baricentro, misma lógica, pero al revés. Utiliza momento de primer orden en X, dividido el área total. O sea que si me piden el baricentro, así el baricentro en general, no me aclaran la X y la Y, obvio, son ambas, pero además, si me piden el baricentro en general, en total, ¿cuántas fórmulas integrales voy a tener que usar para dar todo el baricentro en total? 4. 1, 2. 1, 2. La fórmula de baricentro. 3. Estas dos seguro. Sí. Evidentemente, 3. porque una uso acá, la otra uso acá. Tengo esas dos. Abajo tengo el A de área. Ahí tengo 3. Sí. Y acá es el área de nuevo, que ya la calculé acá. Claro. Entonces son 3. Esa es la gracia del baricentro. Esto es una de las cosas que te quería mostrar de este ejercicio en particular. Bueno, si se pide el baricentro en cualquier otro caso. Ya sea que te pidan la X o te pidan la Y, en el fondo necesito también el área de esta figura. Ahora, algo que te quería comentar. Ah, sí, después fíjate, porque están en estos exámenes de distintos llamados. Comparar las hojas de fórmulas y vas a encontrar que en algunos llamados
estaba el baricentro expresado así, tal, de esta manera, de forma tal que esta fórmula y esta arriba y la de abajo, por supuesto, están en otro lugar de las hojas de fórmula. Creo que es el caso de este. Este, por ejemplo... Pero lo dice como, a área lo marca como MX. Claro, exactamente. Sí, porque la fórmula que está ahí abajo a la izquierda es el baricentro planteado en general para regiones formadas por dos funciones, o por puntos alineados, o por puntos no alineados. Cosas que, por cierto, no se toman nunca, se toma siempre con funciones. Pero ojo que en la guía están, tiene fórmulas mucho más facilísimas. Si ves que llegás a tiempo, pegales una mirada. Estoy hablando de ejercicios dentro de la guía de integrales que en la resolución no usan fórmulas integrales. Esos ejercicios, algunas cosas que se les puede calcular, no usan fórmulas de integrales porque no utilizan funciones desde el vamos. Entonces tampoco hay un área. En ese tipo de ejercicios se divide directamente por el valor de la masa total. Estoy hablando de ejercicios sin funciones. Se calcula el baricentro de puntos que no forman un área. No forman área. El único dato de esos ejercicios, de esos puntos, es la masa de esos puntos. En estos de funciones, al revés de eso, no utilizamos masa en las funciones, sino que usamos directamente el valor del área de esas funciones. En realidad, lo que pasa es que el valor de la masa de un objeto formado por funciones, por ejemplo, las regiones que trabajamos, la masa se puede calcular multiplicando el valor del área por la densidad. Por eso, en muchas de estas hojas de fórmulas, ves la densidad ahí afuera. Y en realidad, en este, el cálculo de área creo que ni está. Ah, está, pero está sin la densidad. Qué lindo que son. ¿Ves lo que te digo? ¿Cómo hacen? Sí está el área en esa hoja de fórmulas, pero no está colocada con la densidad. La verdad que no es del todo correcto. A ver, quiero ordenar esto, ¿ven? ¿Cómo sería un poco más correcta la fórmula en general para el baricentro? La parte de abajo, sí es cierto que lo que pide es la masa total. Ya sean funciones, puntitos, lo que sea. Pero la fórmula divide por la masa de ese objeto, la masa total, la cual por cierto se calcula multiplicando la densidad del objeto, esa letra delta que está adelante, que debería estar adelante de todas las fórmulas en realidad, a veces está, a veces no, multiplicado por el área. Entonces, claro, en una hoja de fórmulas correcta, cuando vas a buscar el valor de la fórmula del área, perdón, como está en la hoja de fórmulas de la guía, de hecho, de esta cátedra, no digo de la hoja de fórmulas que ponen en los finales, sino en la hoja de la guía, dice que el área es igual a la densidad por y la integral que ya conocemos de techo menos piso y etcétera, etcétera. Entonces, en realidad, la hoja de fórmulas debería decir, por un lado, obviamente, que el área es esto. Te digo que según el llamado, después miralos. A veces en área adelante está densidad, a veces no. Creo que ya te comenté que igual la densidad nunca es dato, o se dice que es 1, hasta te la puedes olvidar. No es grave, no pasa nada. Pero oficialmente el área es igual a la densidad del objeto multiplicado por, bueno, esta fórmula. Entonces, eso tendría que estar para empezar en todas las hojas de fórmulas. Luego, lo segundo que debería estar, y sí está acá, fíjate, es también la densidad adelante del momento en X y el momento en Y, el estático. En los de inercia también deberían estar. La clase pasada estaban, las usamos. De esa manera lo que pasa es que si yo acá abajo voy a tener la masa total, tal como dice la hoja de fórmulas ahí, que está bien lo que dice, ¿eh? Lo que está mal no es que abajo diga masa total. Lo que está mal es que en área no diga esto que está ahí abajo, que no tenga ahí la densidad. Porque entonces, esto en definitiva, uso este como ejemplo, el momento 1 en Y, termina siendo esto que tiene densidad,
en una hoja de fórmulas bien completa, donde no falte nada, donde esté todo colocado de lo que pueda estar, esto que tiene densidad, multiplicado por esta integral que tiene al lado, sobre abajo la masa total, sí, la masa total, tal como dice ahí abajo. Pero masa total, y esto es el tercero. La masa total es igual a la densidad por el área. Entonces aquí abajo tendríamos densidad por área. Densidad por área es lo que deberían decir también todas las fórmulas. Aquella, por ejemplo, no tenía densidad delante. De esta manera, en el cálculo de la X del baricentro por masa total abajo, pero la masa total es la densidad por el área, de esta manera lo que nos queda es una fórmula donde la densidad de arriba se cancela con la densidad de abajo, lo cual está perfecto porque es la fórmula para el cálculo de la X de un punto. La X de un punto cualquiera. La X no tiene densidad, no tiene masa, no tiene área. Es un valor de X en un eje. En ese caso, en el eje horizontal. Estamos hablando de esos valores de X. El baricentro no es más que un punto con una X y con una Y. Ahora ese punto no tiene densidad. Entonces, donde vemos lo de masa total abajo, es correcto. No está aclarado en la hoja de fórmulas, porque, no sé yo, tampoco tienen por qué aclararlo, ¿no? En definitiva, gracias que tener una hoja de fórmulas, con algunas de las fórmulas, la masa total es igual a la densidad por el área. Entonces, esto era justamente lo que quería comentarte del uso de la hoja de fórmulas en el tema baricentro sobre todo. Porque vas a ir viendo que como tenés varios finales con distintos llamados, y eso miralo, comparalo, fíjate cómo arma las hojas de fórmulas de integrales según el llamado. Ninguna contradice a otra, ninguna está mal en sí mismo. Pero es cierto que se puede escribir de distintas maneras, y si no lo tengo muy practicado, me puede molestar lo que dice la hoja de fórmulas. El mensaje final que quiero transmitirte, más allá de las distintas combinaciones posibles de la hoja de fórmulas, hay un solo cálculo que siempre es el correcto. Eso es justamente lo que te quiero transmitir. El cálculo correcto para la X del baricentro, por ejemplo, si estoy hablando de funciones, que es de lo que estamos hablando siempre, porque no nos toman los puntos alineados ni nada de eso, acá nos matan a funciones, entonces ok, esto es simplemente arriba el momento en Y, por ejemplo, o sea este que está acá, y abajo divide por el área. Realmente es el área. El cálculo que va abajo es tal cual el primero que hicimos la clase pasada, el área con paredes y techo menos piso. Y acá también. Entonces, donde veas masa total, por ejemplo, en esas fórmulas de baricentro ahí abajo, ya pensá, ya sabé, o por lo menos recordá, medio mecánico, medio de memoria, que es el área. Lo que está ahí abajo es directamente el del área. Cuando agarres estos llamados que te pasé, o cuando busques alguno más, fíjate en las hojas de fórmulas. Esto notalo porque es interesante verlo por lo menos una vez. Lleva 5 minutos. Pero fíjate, las hojas de fórmulas, cuando habla del baricentro, fíjate por qué cosa divide abajo. Si dice el área o si dice la masa total. Y comparalos. En cualquier caso, es correcto. Es lo mismo. En definitiva, es el área. Ese es el mensaje final. Se divide por el valor del área. Dicho de otra manera, no tenemos una fórmula de masa total para las funciones. Eso es algo en lo que hay que tener en cuenta también, ¿no? Para no perderse en cómo calculo la masa total y etcétera. Chequear en la hoja de fórmula, eso no hay. Es área, lo que dividimos ahí abajo, la cual sí está en la hoja de fórmulas, a veces tiene la densidad delante, a veces no la tiene. ¿Qué vamos a hacer? Pero sí es el área por lo que divide el baricentro siempre. ¿Dudas con esto? No, legal. Si querés cerramos acá y lo trato de hacer para la próxima, para el miércoles. Adelante, buscalo, saber qué te encontrás, compará también con la guía oficial de la materia, porque ahí venían todas las fórmulas incluidas, tema por tema, así cualquier cosa los ordenamos y vemos si hay que pasar algo más en limpio. Okay.
Bueno, Hasta aquí impecable. estamos, Agus, entonces. Que tengas muy buena tarde y seguimos ya la próxima que tenemos agendada. Dale, buenísimo. Chaucito. Bye, bye. Bye.